¿Eres un incel? Uf, empezamos fuerte, ¿verdad? Es una pregunta provocadora, sin duda, pero es que vamos a meternos en un tema bastante complejo. La palabra incel. Seguro que nos suena a todos. La oímos por ahí, en Internet, a veces lanzada como un insulto, otras casi como una amenaza. Pero, ¿qué significa de verdad? ¿Qué hay detrás de esa etiqueta? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Intentar desmontar las piezas para entender de qué va todo esto sin juicios previos. Así que vamos a lo primero, a lo más básico. ¿Qué demonios significa incel? Pues mira, la palabra viene del inglés. Es un acrónimo de Involuntary Celibate, o sea, célibe involuntario. Dicho así suena bastante simple, ¿no? Pero, como vamos a ver, la cosa tiene muchísima más miga. Y a ver, seamos honestos, describe a personas que quieren tener una relación, ya sea afectiva, sexual, pero no lo consiguen. Es una situación de frustración, de soledad, que muchísima gente puede haber sentido en algún momento. Pero ojo, y esto es clave, la experiencia en sí no es lo que define a la subcultura incel. La clave, el meollo de la cuestión, no es la situación en sí, sino el relato que se monta alrededor. Es ahí donde se produce el clic, el salto de una experiencia personal a toda una ideología que de repente parece que lo explica absolutamente todo. Entonces, ¿cómo pasa un sentimiento tan personal, tan individual, a convertirse en una identidad para todo un grupo? Pues vamos a ver cómo se va tejiendo ese relato compartido. A ver, es súper importante entender esto. No estamos hablando de una tribu urbana tipo los punks o los góticos, ¿sabes? No se definen por la ropa o la música. Es más bien una subcultura de discurso. Lo que les une es una historia, una narrativa común que le da sentido a un malestar muy profundo. Es una forma de explicar el mundo, sobre todo para quienes se sienten, pues eso, fuera de la historia que nos cuentan a todos. Y uno se pregunta, ¿cómo algo así crece y se expande tanto? Pues, como en tantas otras cosas hoy en día, hay un catalizador potentísimo. Internet. Es como un invernadero digital para estas ideas. A ver, que quede claro, Internet no crea la frustración. La gente no se siente sola o rechazada por culpa de Internet, pero lo que sí hace es coger esa frustración, amplificarla como un altavoz y, sobre todo, ordenarla. Le da un marco, un espacio donde ese malestar individual de repente encuentra a otros iguales y empieza a convertirse en algo más estructurado. Y el proceso es casi de manual, ¿eh? Primero se proporcionan palabras y categorías para nombrar lo que sienten. Es como darles un vocabulario compartido. Luego, esos foros y rincones de Internet se convierten en una cámara de eco brutal, donde las mismas ideas rebotan una y otra vez, reforzándose mutuamente. Y claro, con el tiempo, esa narrativa se va endureciendo, se solidifica, hasta que empieza a sonar como la única verdad, una verdad absoluta. Y con esto llegamos al que es, quizá, el salto ideológico más importante de todos, el paso del yo al sistema. Aquí está el cambio de chip fundamental. Se pasa de un pensamiento como «Uf, qué mala suerte tengo» o «¿qué estoy haciendo mal?» a una explicación total. El mundo funciona así y yo estoy condenado. ¿Se ve la diferencia? El problema ya no es personal, es culpa del sistema. Es una condena estructural, una sentencia que parece imposible de revertir. Y una de las vigas maestras de esa explicación sistémica es un concepto que ellos llaman la hipergamia femenina. Según esta idea, que es central en su discurso, las mujeres, por naturaleza, buscan sistemáticamente a un porcentaje muy pequeño de hombres alfa, los más atractivos, y dejan a todos los demás, fuera de juego. Y claro, como toda ideología que se precie, tiene su propia jerga, su propio diccionario. El mundo se clasifica en categorías súper rígidas. Están los chats, que son los hombres guapos y con éxito. Las estasis, sus equivalentes femeninas. Y luego por debajo, los normis, la gente normal, y las bequis, mujeres menos atractivas. Y por supuesto, ellos mismas en la base. Este lenguaje no es casual, ¿eh? Refuerza una visión del mundo que es totalmente determinista y jerárquica. Y aquí, inevitablemente tenemos que hablar de la parte más oscura y peligrosa de todo esto. ¿Qué pasa cuando esta ideología que nace en un foro salta a la calle? Porque en el anonimato de esos foros, el lenguaje se va radicalizando. Lo que empieza como un lamento por la soledad, con el tiempo, puede mutar en discursos de odio muy bestias. Se empieza a ver mucha misoginia, mucho resentimiento y a veces incluso una apología directa de la violencia. Y por desgracia esto no es solo una teoría, hay casos reales, terribles, desde el ataque de Elliot Rodger en Isla Vista en 2014 al de Alec Minassian en Toronto en 2018, son varios los ataques violentos cometidos por personas que se identificaban con esta ideología y la usaron para justificar sus actos. Claro, después de ver esto la pregunta es casi obligada. ¿Para qué molestarse en entender todo esto? ¿No basta con condenarlo y pasar página? Pues no. Y aquí va quizá la idea más importante de todas. Entendernos justificar. Para nada.
Analizar cómo funciona esta ideología no significa perdonar la violencia o el odio. Todo lo contrario, nos da herramientas para ver qué hay detrás, para identificar las raíces del problema y, ojalá, para prevenir sus peores consecuencias. Porque despachar esto como cosa de cuatro locos sería un error. Las subculturas, por muy extremas que nos parezcan, siempre dicen algo de la sociedad que las genera. Hablan de las expectativas que tenemos todos sobre el éxito, sobre el afecto. Son un reflejo, a veces, muy incómodo, de la soledad o de cómo nos relacionamos hoy en día. Así que la pregunta final quizás no es solo ¿qué es un incel? La pregunta más gorda es ¿qué nos está diciendo la existencia de esta subcultura sobre cómo vivimos, sobre cómo nos miramos los unos a los otros, sobre qué significa tener éxito o fracasar en lo afectivo? Y es ahí, en esa reflexión, donde empieza la conversación que de verdad importa.